Amén, Baruch Hashem. Pues, bendito Adonai, porque nos ha llamado a todos para ser reyes, sacerdotes y profetas. Y Él desea que seamos ese pueblo de profetas, de sacerdotes, de reyes. Y por ello, bendito Adonai, porque no nos llama solamente a algunos, sino a todos. Todo su pueblo es llamado a ser esos profetas, esos sacerdotes y esos reyes. Baruch Hashem por eso. Entonces, recordando, hemos estado leyendo Mishlep y hemos estado viendo cómo el Eterno nos está, pues, recordando lo que es la prudencia, a aquel hombre que atiende consejo, aquel hombre que no se aleja cuando escucha palabra o algún consejo que quizás se sienta incómodo. Nos dice Mishlep que que el sabio, al escuchar el consejo, se hace más sabio. ¿Por qué lo escucha? Porque no lo oye solamente. No pasa por su oído y se va como un ruido, sino que se queda ese mensaje, lo atiende, llega a su oído, lo escucha, lo reflexiona, lo atiende y por ende este consejo lo hace más sabio. Pero vemos la diferencia de aquel que no, aquel que es un necio, que es un arrogante y pues se molesta, se molesta. Y por ello precisamente vemos nosotros que hace mucho énfasis Mishleb acerca del ser necio, que aquel necio va hacia su destrucción. ¿Por qué? Porque la necedad le hace erguirse en su ego solamente y decir, no, 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 yo voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero. Está haciendo las cosas como dejándose llevar por su carne, aun cuando se le ha dicho de una manera en la palabra, ¿verdad? Que es la que nos exhorta a todos. La Dabar Kodesh es la que nos exhorta a todos para poder ser mejores. Y entonces, esperando que no seamos necios, que no seamos, que no nos sentemos en lo que es nuestra forma de pensar y aceptemos el consejo que nos da nuestro Padre, nuestro Adón, nuestro Elohim, nuestro Abacadosh, que deseamos todos, ¿verdad? Poder manifestar esa luz, amor y espíritu para poder llegar a ser santos vencedores y que podamos ser hijos legítimos, ¿verdad? Porque sabemos que somos creación que está germinando el gen del el Eterno y de esta manera vamos paso a paso, haciendo cambios en nuestra vida poco a poco, poco a poco. Las situaciones nos van perfeccionando. Individualmente, el Eterno sabe cómo a cada quien perfeccionarnos para poder hacernos crecer y que podamos llegar a ser aquellos hijos de Elohim, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que la creación gime para que aquellos hijos de Elohim se manifiesten. Por ello, sabemos que no hay ningún hijo del Eterno actualmente. No existe ningún hijo. Todos estamos en proceso de poder germinar ese gen principal
que se manifieste en la plenitud que debe de ser, ¿verdad? Poco a poco, de gloria en gloria. Y eso precisamente lo vamos a lograr si nosotros somos esos hombres humildes y sabios, ¿verdad? Sabios, que pasamos por alto alguna ofensa que no es tan grande, que es una situación que no tiene tanta importancia, precisamente para no hacer un problema grande. Nos dice Mishleb que aquel sabio es aquel que tolera alguna ofensa y la pasa por alto. Pero vemos que en el mundo lo natural es cualquier cosa, cualquier situación y no, o sea, tú no me vas a hacer esto a mí, no me vas a hacer ningún desaire. Es una situación en la cual el ego está en lo máximo, ¿verdad? Pero también Mashiach nos habla acerca de eso. Nos dice que en ocasiones es importante que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, dijo Yohanan, el Juan el Bautista. Él ¿quién era? Pues era aquel hombre que estaba anunciando el reino de Elohim. Después de que el Eterno dejó de hablar durante 400 años, después de que el último profeta, que fue Malaquías, habló, hay un silencio de 400 años que nos representa el 400 o el 40, la prueba, ¿verdad? Pero Adonai no habló en ese tiempo, guardó silencio. Ya había hablado demasiado, estaban todos los profetas, ya con toda la palabra que el Eterno había anunciado, y a muchos los apedreaban. ¿Por qué? Porque eran profetas, porque no les gustaba que el profeta les hablara de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque eran cosas que no les convenían a sus intereses, porque eran regaños de parte del Eterno. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿quiénes somos? ¿Estamos dispuestos a escuchar? Aunque de pronto lleguen palabras que el Eterno a veces habla fuerte, muchas veces habla fuerte en su palabra, pero es un padre que está amonestando, que está hablándole a su hijo, y a veces el padre tiene que dar disciplina. Y la única manera que el Eterno usa a través de su palabra es precisamente exhortar. Y cuando nosotros escuchamos esa exhortación, a veces nos duele. ¿Por qué? Porque traemos todavía situaciones en las cuales debemos de crecer, debemos de madurar. Y a veces todavía nos comportamos como si fuéramos niños. Y el niño, ¿qué cualidad tiene? ¿Qué forma de ser tiene? Es precisamente egoísta, el ego. El niño no presta su juguete hasta que se cansa de jugar con él. Piensa solamente en él, el niño. Y pues nos ha exhortado la Dabar a poder nosotros crecer. Rav Shaul no lo dice. Que si yo ya no necesitaba hablarles como niños, pero tengo que hablarles como niños, dándoles leche, de lo básico, cuando ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Pero por qué? Porque a veces no hay el interés de crecer.
de madurar. A veces solamente oímos y a veces no escuchamos la palabra. Por eso nos decía Yeshua muchas veces, el que tenga oído, escuche. El que tenga oído, escuche. Entonces aquí nosotros podemos recordar en su palabra algo muy importante. Lo vamos a recordar ahorita. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a recordarlo. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Y nos dice, a ver, Juan 6. Aquí lo tengo. Slija. Aquí está, sí, 60 en adelante. Dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Yeshua en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yeshua dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Kefa, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo del Elohim. Y Yeshua les respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo. Bien, entonces nosotros vemos aquí que muchos se iban. Yeshua lo escuchaban muchísimas personas, iban al monte. Acabamos de escuchar un canto que nos habla, vamos, subamos al monte, porque el Eterno siempre está en las alturas. Entonces, por eso ir hacia abajo nos representa ir hacia el mundo. Ir hacia arriba siempre nos va a ir a hablar acerca de los lugares celestiales en Mashiach, en las alturas. Por eso el Tehillim 121 nos dice, alcé los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro es de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Y él no me va a dejar caer. Mirando a los montes. Y el Tehillim 24 nos dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces vemos nosotros, es el monte al cual nosotros debemos de, en los lugares celestiales, en Mashiach, Yeshua. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, así como en este caso, ¿verdad? A veces la palabra es dura.
porque Adonai al que disciplina, ama, lo está mostrando. Si te disciplina el Eterno, es porque te ama. Y también nos dice, si quieres servir a Adonai, prepárate para la prueba. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es tan grande, tan maravilloso, lo más, lo más valioso que podemos encontrarnos después de toda esta ilusión del mundo, porque el mundo tiene muchas tentaciones, pero lo verdadero es el reino de los cielos. Entonces, precisamente por esa razón, nosotros debemos de, como buenos administradores del reino, como aquellos ancianos, ¿verdad? Esa palabra no es nada más para los ancianos, es para todos, porque recordemos que el Eterno no hace, no es, odia el nicolaísmo. El nicolaísmo que es que yo sé y tú no sabes, hace diferencia. Y no, él desde un principio estableció que quería un reino de reyes, sacerdotes y profetas. Y por eso les llamó a todo Israel a que escucharan su voz para que pudiesen ser profetas. Pero ellos tuvieron miedo al escuchar todo lo que era el relámpago, el trueno, todo aquel sonido que se escuchaba cuando el Eterno hablaba era estremecedor. Un simple relámpago, cuando hay una tormenta, nos asusta. Ahora imaginémonos qué habrá sido el relámpago, el trueno, todo lo que era aquella forma que el Eterno estaba manifestando su voz cuando hablaba. Y por ello, al aceptar el Eterno que se hablase a través de una suave brisa, a través del profeta, que dice, habla tú, Moshe, y nosotros atenderemos todo lo que el Eterno diga. Entonces, por ello, después de eso, sabemos nosotros que el Eterno habla a través de aquel hombre, de aquella mujer que habla en nombre de Yahweh. No aquel hombre que habla sus historias o que, que dice cosas fantasiosas para llamar la atención. Es aquel hombre que va a hablar en, que no significa dentro, en la palabra de Yahweh, en la palabra del poderoso. Entonces, cuando aquel hombre, aquella mujer está hablando palabra que no es suya, sino que solamente es un vocero de aquel que es más grande, entonces es cuando nos permite usarnos el Eterno, servir como un conducto solamente. ¿Para qué? Para ser escuchado. Y por ello usa muchas bocas, muchos rostros, pero no debemos de ver ni el rostro, ni si es mujer, ni si es hombre. Porque en Yeshua, sabemos nosotros, en la enseñanza del Menorá, ya no hay judío, gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Entonces el Eterno nos da la dignidad, estando en Él, para poder hablar también, poder participar en lo que son los servicios de su reino, y no solamente si somos varones. Entonces, por ello, creyendo en esto, por eso lo podemos hacer. Entonces, qué importante es que nosotros continuemos atendiendo
la palabra de Adonai, que aceptemos cuando se nos habla de una manera fuerte, porque es la forma en que el Eterno nos está instruyendo a cada paso. Y por ello, Baruch Hashem, porque Él nos habla a través de su suave brisa y podemos escucharle a Él. Siempre, siempre recordar eso que tiene que ser palabra de Adonai, ¿verdad? Palabra de Adonai y no palabra del hombre. Entonces, bien, vemos aquí qué importante es precisamente, dice Kefa, ¿verdad? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Solamente Yeshua tenía palabra de vida porque Él era la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por ello nosotros, pues, sin la vida que tenemos, sin la palabra del Eterno que nos guía, que nos instruye, que nos dirige como una brújula en nuestra vida, ¿qué podemos hacer? En un mundo que no nos ofrece más que pura, pues nos ofrece alegría, euforia, nos ofrece bienestar, comodidad, pero si no estamos fundamentados en Yeshua, eso va a terminar. Si nosotros ponemos nuestra seguridad en nuestras riquezas, en nuestras fortalezas que tenemos como hombres, tarde o temprano el Eterno no las va a quitar. ¿Por qué? Si tenemos muy buena memoria, decimos, bueno, yo tengo un conocimiento, he aprendido mucho y pues esta es mi fortaleza. Ah, bueno, pues también está Alzheimer, ¿verdad? Que nos puede dar. Y ya se nos olvidó todo. Si nosotros tenemos una riqueza, a la cual le llamamos nuestro estandarte, porque nos sentimos seguros por lo que tenemos, por nuestra carrera, por nuestra empresa, aquel oficio que sabemos hacer muy bien, todo aquello que pongamos nosotros en lugar del Eterno, nuestra confianza, no lo hace, el Eterno nos la va a quitar. Porque el Eterno es celoso y el Eterno no quiere a nadie en lugar suyo. Así de fácil. Adonai tiene que ser en nosotros el último, el del medio y el primer lugar, siempre, sobre todas las cosas, para que nosotros podamos, pues ahora sí, poder participar y que no seamos como aquella multitud que se fue. ¿Por qué? Porque era dura la palabra. Es dura la palabra. Y siempre va a ser dura la palabra. Porque si la palabra no es dura, entonces no vamos a cambiar nunca. Siempre vamos a seguir igual. Con nuestras fallas, con todas nuestras formas retorcidas de ser. Nunca vamos a superar nuestro ego. Porque la carne no quiere que nosotros superemos el ego. Yo primero. Entonces, la carne quiere comodidad. La carne, mientras menos escuchemos la palabra, mejor, porque el espíritu es aquel que necesita y que pide palabra del Eterno, pero la carne no. Y nosotros tenemos la decisión y el poder para poder decir, yo voy a alimentar al espíritu y voy a ir menguando la carne. Porque esa es la promesa, porque la palabra del Eterno es ese espíritu y es verdad, y la palabra es la que nos transforma a todos. Nos transforma y nos va cambiando
ya no somos aquella hierba de antes. Ahorita estamos siendo alimentados de la palabra y entonces vamos creciendo como un árbol. Y por ello ese árbol necesita el agua, que es la palabra, para poder crecer, para poder dar frutos. Frutos que son precisamente los frutos del Ruach HaKodesh. Esos son los frutos que nosotros necesitamos. Entonces, por ello, pues, Baruch Hashem, porque el Eterno, pues, desea que nosotros volvamos a aquel jardín de las delicias, al jardín del Edén. Si todo hombre es como el árbol, pero aquel hombre que está recibiendo de su palabra, nos lo habla el Tehillim 1. Aquel hombre que escucha la palabra del Eterno es como un árbol, ¿verdad? Entonces ya no somos hierba, ya somos árbol, pero el Eterno está pidiendo también frutos, frutos, y aquellos frutos van a llegar si nosotros, en primera, escuchamos y no nos vamos. No nos vamos de su palabra. Por eso él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y las ovejas que no son de él se van. Por eso el reino siempre ha sido un reino de remanentes. No, el reino de los cielos nunca ha sido de cantidades. Siempre es de remanentes. Son pocos los que perseveran hasta el fin. Entonces, por ello, qué importante que nosotros recordemos esto. Bueno, vamos a irnos a otra lectura. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer Mateo 25. Esta lectura nos habla precisamente acerca de lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahorita que estamos cercanos a lo que es la fiesta de Yom Teruah, que es aquella fiesta en la cual se puede manifestar Yeshua. En 15 días se puede manifestar Yeshua y va a cambiar la era. Solamente el Padre sabe si va a ser en esta fiesta de Yom Teruah, pero si es en esta fiesta de Yom Teruah, ¿estamos listos para que Yeshua se manifieste? ¿Consideramos nosotros que somos testigos para que Yeshua pueda manifestarse en nosotros y que seamos parte de aquella novia que va a tomar nupcias con él? No solamente va a ser novia, sino que pasó la prueba y es candidata a ser esposa del amado. Que preguntarnos eso y meditar, porque si antes estaba muy cerca, cuando Yeshua se iba a manifestar, ahora con más razón está mucho más cerca. Y puede ser que estemos a días de que Yeshua se manifieste. Entonces, estamos listos para poder recibir al novio. Vamos a leer Mateo 25, 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas serán necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Bueno, aquí estamos viendo las necias
no tomaron aceite. El aceite, ¿qué es? El aceite es el Ruach HaKodesh. Ese es el aceite. A diferencia de lo que viene a ser las prudentes. Las prudentes sí tomaron en su alcuza, en su interior, lo que era el aceite. Ellas, las prudentes sí lo tomaron y las prudentes lo guardaron, recordemos, de todo lo, dice, guarda, como dice, y de todo lo que guardas, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él emana la vida. Entonces, nosotros, cuando guardamos el aceite, el Ruach HaKodesh, en lo más, como le damos ese valor tan importante que es la palabra del Eterno. Entonces, eso nos va a llevar a guardarlo en nuestra vida, a recordarlo cada día. ¿Por qué? Porque estamos nosotros teniendo cuidado de obedecer lo que el Eterno manda. Queremos agradarle, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la prueba. Una prueba de esa es precisamente lo que es el tefilín, ¿verdad? Aquí está la Torah que el Eterno desea que esté en nuestra mente, en nuestra frente, como una señal. ¿Por qué va a ser una señal? Porque la palabra del Eterno, ¿quién es la palabra? Yeshua es la palabra. Al momento que está en nuestra mente, entonces va a formar una señal. No se trata nada más de ponernos el tefilín, porque cualquiera nos podemos poner el tefilín, sino es ir más allá. Lo que el Eterno desea no es que traigamos el signo de enseñanza, porque ese es un signo de enseñanza solamente, sino que realmente su palabra de Adonai la hagamos, la guardemos en nuestra mente, que es nuestra alma también, y que la podamos hacer vida, que la podamos hacer acción. Y que si nosotros sabemos cómo actuar, pero no lo hacemos, entonces, bueno, ahí estamos dejando pasar una oportunidad en la cual el espíritu puede ganar. Es una contienda en nosotros mismos, día con día. Tenemos la oportunidad de decidir, quiero obedecer, no quiero obedecer. Quiero que mi ego gane o quiero que el espíritu gane. Quiero menguar mi carne para que el Eterno crezca en mí, que el reino de los cielos se manifieste en mí, o quiero continuar con mi ego muy en alto. Quiero que mi nombre se escuche o quiero que se escuche el nombre de Yahweh. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos eso. Entonces vamos a continuar. Dice, las prudentes en cambio junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, ¿verdad? Se adormilaron todas y se durmieron. Entonces vemos nosotros que como el novio tardaba. Bueno, han pasado muchas generaciones desde que Yeshua se manifestó en carne. ¿Cuántas personas no han dormido en el sueño de la muerte? Y así pueden pasar más años y podemos quizás nosotros ya no estar. Todos los que estamos aquí, quizás ya no estemos. Pero solamente el Eterno lo sabe. Si antes o después se va a manifestar Yeshua. Lo que sí sabemos es que la palabra del Eterno se va a cumplir. Y en una fiesta de Yom Teruah, Yeshua se va a manifestar y todo ojo le verá.
se va a manifestar en una nube de testigos, de hombres leales, de hombres fieles. Entonces, como el novio tardaba, muchas durmieron, dice. Muchos durmieron. Muchos hermanos han dormido en el sueño. Pero dice, perdón tantito, me dice, como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Ok. Entonces, supongamos que todos dormimos, ¿verdad? El sueño de la muerte. Pero, ¿qué va a pasar? Mas a medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el novio. Salid a su encuentro. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a resucitar. Salid a su encuentro. Nos van a despertar de la muerte. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Entonces, vemos aquí que necesitan comprarlo ya. Ahorita estamos recibiendo lo que es la palabra y no hay un precio fijado para poder comprar la palabra del Eterno. Pero en aquel tiempo, pues va a llegar el momento en que se va a tener que comprar. Entonces, iba a ser un precio muy alto. Por eso es muy importante que aprovechemos este tiempo. Es el tiempo de la gracia. Después de que Yeshua se manifieste, se va a acabar el tiempo de la gracia. Y entonces a lo mejor el pago pueda ser nuestra propia vida. Entonces, por eso es muy importante aprovechar este tiempo. El tiempo es hoy, no mañana. Entonces, vamos a continuar. Vamos en el versículo 10. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces vemos nosotros que las prudentes, ¿verdad? Nos habla el libro de Mishlei, en la prudencia, la sabiduría, escuchar el consejo. Las prudentes que atendieron la palabra del Eterno y no se fueron, no se alejaron. Cuando yo digo no se fueron, nos referimos a alejarse de Yeshua. Que hay quienes que, no, es que esta palabra, no. Yo cuando para que, no, está mejor mi vida como la llevo, mis obras buenas, soy una persona buena, no necesito esto. Bien, entonces, pues, bueno, ahí está el necio, ¿verdad? El necio que en su forma de vida, ya que él dice que es bueno, cree que es suficiente, pero sabemos nosotros que nos habla Génesis, nos habla y nos dice que las obras de los buenos son como trapos de inmundicia. O sea, no se trata de ser bueno, sino se trata de tener la vida, y la vida es Yeshua. Por ello, somos salvos a través de Yeshua. Por eso su mismo nombre nos dice, Él salvará, Él salva.
porque Él es la salvación. La paga del pecado es muerte, pero si Él nos salva, entonces tenemos la oportunidad de poder vivir. ¿Para qué tenemos esa oportunidad? Para establecer, para formar una relación íntima con el Eterno, poder guardar su Dabar Kodesh en nosotros mismos, poderla hacer vida y poder crecer y poder vivir una vida plena, en abundancia, en lo que es la vida en el espíritu y no donde la carne reina, sino una vida plena, como dice Yeshua, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, dice, las prudentes, las que ya estaban preparadas con el banquete, entraron al banquete de boda para tomar nupcias con Yeshua, porque atendieron a tiempo, no lo dejaron para después, no lo dejaron para mañana, atendieron el momento, escucha la palabra, no contristáis al espíritu, porque llegará el momento en que el espíritu no va a contender con el hombre por mucho tiempo. Son unas cuantas veces que nos busca el Ruach y si nosotros no atendemos, entonces él se aleja, se aparta. Pero si él sabe que tú vas a escuchar y vas a atender, entonces él se acerca y te pide lo que él quiere. Y si atiendes, te va a volver otra vez a buscar para pedirte otra vez. Porque él sabe la disponibilidad de cada uno de nosotros a su voz. Él la conoce. Entonces, por ello, precisamente es importante que nosotros podamos estar dispuestos siempre. Y vamos a ver lo que pasó. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Ya se había abierto la puerta, ¿verdad? Pero Yeshua, ¿pero qué dice? Se cerró la puerta. La puerta no va a estar siempre abierta. La puerta tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. El tiempo del Eterno se va a cumplir. Tiene su tiempo. Y aunque se tarda el novio, pero va a llegar. Una cosa es que se tarde y otra cosa es que no llegue. Pero él va a llegar y se va a manifestar y va a tomar a su novia y van a entrar y se va a cerrar la puerta. Entonces las otras, las imprudentes, le van a decir, Señor, ábrenos. Y ahora vemos lo que dice Yeshua. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Qué fuerte está esto. ¿Qué pasaría si Yeshua se manifestara en este Yom Teruah? Y que nosotros, pues, estamos ahí en la fiesta de Shofar, esperando esa manifestación y que no se manifiesta, que nunca, que no. Vemos nada más a los testigos que se manifiestan y nosotros no. Ya, caramba. Y entonces, en ese momento va a ser el crujir de dientes, el llanto y crujir de dientes, como dice la Gabar. Porque lo teníamos tan cerca, tuvimos la posibilidad y no la aprovechamos. Por eso se va a hacer el llanto y crujir de dientes. Entonces, no os conozco. No, lo más importante no es que nosotros aprendamos, nos llenemos de conocimiento. Eso no es lo más importante. Porque
pudiéramos a lo mejor nada más sabernos un solo texto o haber escuchado un solo texto. ¿De cuál? Por decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso nos bastaría para poder cumplir toda la ley. Entonces, no se trata del conocimiento, se trata de que nosotros realmente estemos dispuestos a obedecer al Eterno, a escuchar su palabra y obedecerle. Porque si no, entonces nosotros vamos a ser desconocidos para Él. Pero Señor, no hicimos obras poderosas en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre. Pero ¿qué va a decir Él? Nunca los conocí. Entonces lo importante no es que nosotros conozcamos, es que yo ya estoy reuniéndome, ya estoy escuchando la palabra, con eso es suficiente. No, con eso no es suficiente. No es suficiente estar entre los santos. Lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros es que tengamos una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para ser conocidos. Si nosotros no tenemos una relación íntima con el novio, no podemos ser conocidos, porque no hay intimidad. Veamos la otra ocasión, el ser cuando se conocían en la Dabar, se procreaba, se tenía un hijo, ¿verdad? Entonces no es datos, es tener una relación íntima con nuestro Elohim. La disponibilidad a obedecerle en todo lo que Él quiere que hagamos. Por ello ser siervos de Él, ¿verdad? Entonces, pues, ahora que va a ser esta fiesta de Yom Teruah, primeramente Adoní el 15 de septiembre, ¿verdad? Perdón. Muy probable que sea ese día. De todos modos, seguimos confirmando de acuerdo a la luna, pero hay que prepararnos muy bien, que nuestra vida, que el Eterno nos pueda encontrar como Él desea y que no nos quedemos fuera, sino que vayamos en pos de Él, que realmente le digamos no solamente con palabras, sino que con nuestras acciones podamos decirle a Adoní, quiero ir en pos de ti. Llévame en pos de ti. Que el Eterno lo sepa, aunque no se lo digamos con esas palabras, pero que sepa por nuestro actuar, por nuestro corazón ante Él, que nosotros deseamos ser llevadas por Él a donde Él quiere llevarnos. Y que Él nos va a llevar, si nosotros nos dejamos llevar en sus manos, podremos llegar pues a una vida plena, que es la que Él desea darnos, en abundancia. Y poder llegar a ser esa novia, esos santos vencedores. Baruch Hashem.